Tres. A ver, buenas con todos. La clase que vamos a abordar el día de hoy corresponde a un filósofo naturalista y además es objetivista y realista. Porque es un filósofo de origen inglés, también debemos comentar un poco de su biografía. Que en realidad tiene diversas obras, pero una de sus preocupaciones más importantes o más interesantes abarcan dentro del plano de la filosofía moral y dentro de la filosofía de la ética. ¿Por qué? Porque recordemos la distinción famosa entre ética y moral. La ética tiene que ver con la reflexión de qué, de la moral. ¿Y qué es la moral? Es el conjunto de normas, reglas, valores que vive una sociedad. Y que la moral tiene que ver con prácticamente aquellos valores que comparten un grupo de individuos, ya sea por convención o no sea por convención, porque eso es lo que vamos a debatir o ver el día de hoy. ¿Dónde se encuentran los valores morales? ¿Dónde se encuentran? ¿Fuera de nosotros? ¿Dentro de nosotros? O sea, ¿dónde están? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Eso vamos a abordar un poco el día de hoy. Y bueno, la obra por excelencia de Williams es la que pueden apreciar en la pantalla, La ética y los límites de la filosofía e introducción a la ética. Ahí va a tocar diversos temas, como por ejemplo, va a ser críticas a las éticas intuicionistas, va a ser crítica a la ética kantiana, que es la famosa ética del deber, va a ser crítica a la ética utilitarista de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham. O sea, va a realizar diversas críticas a diversos autores. Además, también se va a centrar en plantear una especie de objetivismo. ¿Por qué? Porque para Williams los valores existen independientemente de nuestra conciencia, es decir, que los valores no tienen que ver con una cuestión del individuo, una cuestión de la particularidad, sino que los valores existen en la realidad. Sin embargo, no todo tipo de valores existen en la realidad, sino solamente algunos de ellos, algunos de ellos. De ahí que Williams dice de que esto lo plantea como una especie de hipótesis y no tanto como una verdad absoluta. De modo que él reconoce que su teoría más adelante podría abrirse al plano del debate, ¿no? Al plano del debate y la refutación, pero considera necesario de poder plantear una teoría que sustente la moral en cuestiones objetivas. ¿Por qué? Porque si sustentamos la moral en cuestiones simplemente subjetivas, lo que vamos a hacer es caer en una especie de relativismo y de amoralismo. Y eso es algo muy peligroso para la sociedad que vivimos hoy en día, en la que no se aceptan las verdades, en la que cada quien tiene su verdad y todo ello. Por ello que él cree que es algo necesario de que podamos sustentar la ética, de que tengamos un cimiento firme. A eso lo va a llamar el punto arquimédico, que es uno de los temas que vamos a tocar de Bernard Williams. Aquí también he puesto dos obras más de Bernard Williams. Este va a ser el índice o el tópico que vamos a abordar el día de hoy. Cada uno de los temas que tenemos. Primero vamos a hacer una introducción. ¿En qué consiste más o menos su filosofía, rasgos generales? En otras palabras, vamos a ver los conceptos o las categorías que él va a utilizar para poder comprender su pensamiento. Segundo, vamos a ver el primer tema que le preocupa mucho a Williams, el hombre amoral. Ojo, para ello debemos recordar los significados entre hombre inmoral y hombre moral. La moralidad, recordemos que tiene que ver, como dije en un principio, ese conjunto de normas y valores que es aceptado por una sociedad y por un conjunto de individuos. Y la inmoralidad consiste en ir en contra de esas normas y en contra de esos valores. Pero ¿quién es una persona moral? Una persona moral es una persona que rechaza absolutamente la moral. En otras palabras, no cree en ella, no cree en ella. De ahí vamos a ver diversos tipos, casos o ejemplos de personas que no creen en la moral. Por ejemplo, los sofistas, por ejemplo, los nihilistas, tal vez podríamos poner el caso de Nietzsche, ¿no? Que niega la moral vendría a ser una construcción social, una ficción, un invento humano. De ahí vamos a ver los argumentos que utiliza William para ir en contra del subjetivismo. Ahí lo único que vamos a abordar ahí son argumentos nada más, porque Williams también va a ser un filósofo muy influenciado por la filosofía analítica, de modo que los filósofos analíticos, como ustedes sabrán, no van a abordar tanto cuestiones históricas, sino abordan en especial cuestiones argumentales, se centran en las premisas, en las conclusiones que puedan derivar estos argumentos. De ahí vamos a abordar un poco el término bueno. Con respecto a la categoría de bueno, va a ser muy interesante esta parte. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros cuando hablamos la palabra bueno, no la podemos desligar de la cuestión moral. ¿Por qué? Porque bueno es un término central, lo utilizamos para todo. Creo que las primeras palabras que siempre manejamos desde el momento en que nacemos y las primeras palabras que dominamos, esto es bueno, esto es malo, me hace bien para mi cuerpo, bueno, no me hace bien, malo. En otras palabras, son categorías que utilizamos en todo el transcurso de nuestra vida. Vamos a analizar estas palabras, pero desde un punto de vista más profundo, filosófico. El punto arquimédico, que va a consistir prácticamente en encontrar un sustento para la moral. ¿Cuál vendría a ser ese sustento? ¿Cuál vendría a ser esa base o ese cimiento firme que podría dar una especie de objetividad a la moral?
Vamos a ver las críticas al utilitarismo y vamos a ver un autor más llamado Robert Nozick que compatibiliza y comparte unos argumentos en común junto con Bernard Williams. Listo, vamos a ver un poco la introducción a lo que vendría a corresponder el filósofo Williams. Williams es un filósofo del siglo pasado, del siglo XX, que cuestionó las teorías morales tradicionales. ¿Cuáles son las teorías morales tradicionales? Las teorías, por ejemplo, del deber de Immanuel Kant. Las va a cuestionar, ¿por qué? La vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Y también va a cuestionar al utilitarismo, que son las teorías consecuencialistas. Recordemos de que en ética muchas veces se separan las teorías en dos aspectos. Las teorías que se centran mucho en la intención del individuo. Por ejemplo, hay gente que cree que al momento de encontrarme yo en un dilema moral, lo más importante es la intención. Pero por otro lado están los individuos que consideran de que lo más importante es la consecuencia de mi acción. Ejemplo para que me entiendas. Un filósofo que se centraba mucho en la intención del individuo, un filósofo que se centraba mucho en algo que él va a denominar la buena voluntad, es Kant. Kant hablaba de que las acciones y las consecuencias de la acción muchas veces pueden ser mentirosas y engañosas y que pueden esconder intenciones por detrás que desconocemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez has ayudado a alguien, pero no porque te haya nacido de ti mismo ayudarlo, sino porque quieras obtener algo a cambio de, después de esa ayuda? En otras personas has visto, en otras palabras, has visto a la persona como un medio y no como un fin en sí mismo, diría Kant. Por ello, Kant decía que lo más valioso es la intención. No importa si las consecuencias de tu acción son malas, pero lo más importante y lo más valioso es la intención. Pero Kant lo denominaba la buena voluntad. Por ello que acá se le denominaría un filósofo intencionalista, en el sentido que se centra mucho en la intención. Además, su intencionalidad está basada en el aspecto de imperativos, ¿no? Imperativos, órdenes o mandatos que nos guían nuestra razón. Y en el caso del utilitarismo, es una corriente ética que se centra mucho en el aspecto de las consecuencias de la acción. Ellos dicen de que la intención es algo dudoso, porque no se puede ver, no se puede visualizar. En cambio, yo sí puedo evaluar los comportamientos, las conductas, en otras palabras, las consecuencias de mis acciones. Eso sí yo puedo evaluar, lo puedo calcular, puedo prevenir más o menos en qué puede desencadenar mi acción. Por ello que lo más importante es la consecuencia de la acción. Sin embargo, Williams va a criticar estas teorías morales tradicionales. ¿Por qué? Porque él cree que estas teorías morales tradicionales no pueden abarcar toda la riqueza de la vida moral. La vida moral abarca otras cuestiones más interesantes, como las motivaciones morales que tienen que ver con cuestiones intrínsecas, abarca deseos, abarca otros aspectos como, por ejemplo, comportamientos, actitudes personales, sentimientos, emociones, etc. Y Williams dice algo muy interesante, ¿no? Dos compromisos primordiales. Uno, evitar alienar a los individuos de sus valores. Ah, ya. Aquí podemos hacer una acotación muy interesante. Williams decía de que muchas veces cuando tú planteas un sistema moral, por ejemplo en el caso de Kant, plantea un sistema moral basado en imperativos y todo ello, por ejemplo en el caso de Aristóteles también había planteado un sistema moral, ¿no? Las teorías de la virtud, ¿no? Que plantea en su famoso libro Ética Nicómaco. O en el caso de Mill, ¿no? Que había comentado su famoso ensayo sobre la libertad. Pero el punto es que cuando tú planteas una teoría moral, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que te puede leer y tú puedes alienar la vida de esas personas. En otras palabras, si tú has cometido un error dentro de ese marco moral que has establecido, has puesto conceptos prejuiciosos, la persona que te lee, si le agrada tu teoría moral, la puedes seguir al pie de la letra. Y en otras palabras, vas a hacer de que esta persona con muchos deseos, motivaciones, pierda su identidad. En otras palabras, la vas a alienar. Por ello que cuando se escribe sobre moral es algo muy preocupante. Uno debe intentar evitar alienar a los individuos. De modo que debe, en otras palabras, estaría diciendo William que no debes alejarlos de sus valores humanos, no debes alejarlos de sus motivaciones y de sus deseos personales, ni de sus preocupaciones, ni tampoco de sus proyectos de vida más profundos. Williams también se va a caracterizar por ser antiplatónico y antirreduccionista. Antirreduccionista creo que ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Consistía en esta idea de que prácticamente un sistema moral cree que puede intentar abarcar toda la riqueza de la vida moral de un individuo, cuando en realidad no es así. Los sistemas morales simplemente están regidos por las categorías o los conceptos en los cuales se manejan. Por ello que él estaba en contra de estos sistemas morales como el kantismo y el utilitarismo, porque creían que eran muy reduccionistas. En el caso de Kant, creía de que la razón no puede explicar toda la vida moral. De ahí que plantear esas máximas, la máxima de autonomía, de universalidad, la máxima de humanidad, etcétera, no servía de nada, en el sentido en que la razón no explica toda la riqueza de nuestra vida moral. Y en el caso de Williams se centraba mucho en la integridad del individuo.
Y en el caso del utilitarismo decía de que el utilitarismo no puede en algún sentido calcular todas las consecuencias de nuestra acción. Y tampoco el utilitarismo toma en cuenta nuestros deseos o satisfacciones morales. Por ejemplo, yo no te puedo decir, dame 2 kilos de honradez, dame 4 gramos de alegría, dame 3 gramos de solidaridad. No puedo, no puedo. De ahí que los cálculos que hace el utilitarismo para calcular las supuestas consecuencias de la acción es erróneo. Tampoco yo no puedo prever todas las consecuencias futuras de mi acción. No puedo, no puedo, es imposible, porque eso sería ser dueño del futuro. El ser humano tiene limitaciones, no conoce su futuro, porque el futuro es algo que todavía no es. Y bueno, por eso va a criticar duramente tanto el utilitarismo como el kantismo, a las teorías de la virtud como a las teorías consecuencialistas. Y es antiplatónico, ¿por qué? Porque también creo que ya lo había comentado hace un instante, en el caso de Williams creía de que los valores no tenían que ser algo alejado de la vida humana, sino tenían que ser algo que se encuentre en el plano de la realidad, en el plano de la inmanencia. Por ello que es un filósofo naturalista. Williams creía de que los valores no tienen que estar alejados dentro de la vida, no tienen que estar alejados de la vida concreta, sino que tienen que formar ámbitos, tienen que formar parte de nuestra vida cotidiana. No plantear un valor como el bien en sí mismo, como hablaba Platón. No, no, no. Por eso es antiplatónico en ese sentido. Mira, aquí dice lo que te comenté hace un instante. Escribir sobre moral es algo muy arriesgado, porque uno puede poner en prueba sus propias limitaciones. En otras palabras, nosotros siempre tenemos limitaciones para plantear al momento de elaborar o plantear una teoría moral. ¿Por qué? Porque estamos limitados, una, por el contexto, dos, por nuestro tiempo, tres, por nuestros prejuicios, sesgos, y cuatro, estamos limitados también por la cantidad de autores que hemos leído, simplemente. Nuestro marco teórico es algo limitado, por ello que es algo arriesgado, porque uno puede poner sus propias limitaciones. Y dos, si se toma en serio el planteamiento, si se toma en serio tu planteamiento moral que estás haciendo, puede confundir o extraviar a la gente de sus asuntos de importancia. En otras palabras, alienarlos. Antes la filosofía moral se le juzgaba por moralizar. Ah, ya, aquí está haciendo referencia a los griegos. Ahora, todo pensador por lo general parte de influencias. Nadie es parte de sus ideas de manera espontánea o de la nada. En ese sentido, Bernard Williams va a tener mucha influencia de dos filósofos en general, que son los clásicos, Platón y Aristóteles. Él decía de que en la antigüedad la gente, por lo general, se preocupaba mucho, en especial los filósofos Platón y Aristóteles, se preocupaban mucho por moralizar a los individuos. En otras palabras, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles que hablaba que las personas deberían vivir en base a virtudes, en base a valores, a principios. Platón que hablaba de que existe una especie de valores objetivos, objetivos. Si bien es cierto, esos valores objetivos se hallan fuera de la realidad, pero Platón decía de que los podemos alcanzar por medio de la razón y practicándolos, practicándolos. Ah, ya. Por ello, por ello que, bueno, Williams va a tener mucha influencia de esos filósofos, de Platón y Aristóteles. Y a partir de ello decía de que en la antigüedad los filósofos, los pensadores, los intelectuales se preocupaban por moralizar a las personas, porque las personas tengan valores, virtudes o principios con los cuales vivir. Pero hoy en día se evita esos temas morales controversiales importantes. Por ejemplo, te dicen, a ver, hablemos del incesto, a ver, hablemos del terrorismo, hablemos del parricidio. No, no, eso es tabú, no hables sobre ello, eso es peligroso. Hoy en día te dicen eso, ¿no? Recordemos la famosa frase de Dostoyevsky, ¿no? Hoy en día no tenemos que hablar las cosas como son, porque los imbéciles que no son capaces de tolerar algo se sienten ofendidos, se sienten ofendidos. Pero bueno, no, se debe tocar esos temas, más bien se los debería abordar los temas realmente importantes para así poder resolver determinados dilemas dentro del campo de la ética, ¿no? Pero bueno, ya que la moral abarca diversos aspectos, ¿no? Como desde conflictos políticos, ya que la moral también estaría ligado al plano macro, que es la política. Es más, por ejemplo, Aristóteles hacía una clasificación muy bonita. Aristóteles decía que la ética es la capacidad de poder gobernarse a sí mismo y actuar en base a valores y principios, que vendría a ser las virtudes que proponía, ¿no? Las virtudes éticas, dianoéticas, la ley del justo medio, etcétera. Eso decía Aristóteles, la ética es la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y la política, decía Aristóteles, es la capacidad de poder gobernar a los demás. Y la economía, decía, es la capacidad de administrar tu casa, tu hogar. Así es como definía Aristóteles en las ciencias de su tiempo. Pero bueno, ahora sí, ya que se ha comprendido un poco más el pensamiento de Williams, vamos directamente a abordar el primer tema, ¿no? El primer tema que corresponde. A ver, este primer tema de Williams consiste en esto. Ya. Williams comienza este libro, Introducción a la Ética, muy interesante cuando toca el capítulo del hombre amoral, comienza con esta pregunta.
yo habría de hacer algo, yo habría de hacer algo. Pensemos o reflexionemos un rato esta pregunta. Pensemos o reflexionemos un rato esta pregunta. Imagínate que tú tienes un dilema moral, por ejemplo, imagínate que tal vez ves un viejito o un invidente queriendo cruzar la calle. Este invidente o este viejito que, por ejemplo, quiere cruzar la calle, tú te preguntas, o sea, ¿por qué yo habría de hacer algo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y si bien es cierto, hay múltiples respuestas a partir de ello, si bien es cierto, hay múltiples respuestas a partir de ello, pero la podríamos reducir a dos respuestas en general, a dos respuestas en general, la podríamos reducir. Y en ese sentido la podríamos reducir a dos. ¿Cuáles son esas dos respuestas? Uno, nada tiene sentido. Denme una razón. La persona podría responder desde un punto nihilista. Desde ese punto nihilista que podría responder, que podría responder en un sentido como que refleja o muestra una derrota ante la humanidad, ¿no? Muestra una derrota ante la humanidad. ¿Por qué? Porque este individuo que dice nada tiene sentido, parece que en el fondo, o sea, no creyera en nada. O sea, en el fondo parece que estaría más cerca o al borde del colapso y del suicidio. Pero también podría responder de otra forma, que es la forma en la cual responde un escéptico ético, no alguien que duda de esa fuerza de la moral en su vida. Podría responder de esta manera. ¿Por qué yo debería de hacer algo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué debería de hacer algo? ¿Por qué debería de hacer algo? ¿Por qué? ¿Por qué debería de hacer algo? Y en ese sentido, bueno, podríamos responder, ¿no? Que es una especie de pregunta, es una especie de interrogante que nos invita a cuestionarnos cómo responder, cómo contrarresponder a ese interrogante que nos ha planteado prácticamente este escéptico ético, ¿no? Pero algo muy interesante que dice Williams es que por más que tú le quieras dar un contraargumento, por más que tú tengas una respuesta mucho más coherente que su propia pregunta, él no va a aceptarla quizás. Él no va a aceptarla quizás. Y ahora, ¿a qué se debe ello? ¿A qué se debe ello? Ah, ya. Se debe ello a que no es solamente darle un contraargumento y demostrarle que está equivocado. Se debe ello a que la persona necesita motivaciones morales. Motivaciones morales. En otras palabras, necesita motivaciones dentro de sí para poder actuar. ¡Hala! Y en ese sentido, o sea, es algo problemático, pues, porque la moral no solamente se reduce a argumentos, sino también se reduce a cuestiones de deseos, de sentimientos, de actitudes personales, como lo comentamos en un principio, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ¿cómo podríamos responder esta pregunta? O sea, ¿por qué yo debería de hacer algo? ¿Por qué yo debería de hacer algo? ¿Por qué? Y bueno, a partir de ello, podríamos plantearnos esta nueva interrogante. ¿La persona que no cree en la moral tiene motivaciones? ¿Tiene motivaciones? Ahora, si es que tiene motivaciones, si la respuesta es afirmativa, es porque en el fondo este individuo que dice no creer en la moral, pues bueno, se preocupa, tiene preocupaciones entonces, y a partir de ello sí podríamos calificarle como una persona, bueno, no podría calificársele como una persona amoral, sino más bien se le podría calificar dentro del sistema moral, porque la preocupación abarca parte de la vida moral. Ahora, si esta persona solamente usa la moral para su beneficio, usa la moral para conseguir simplemente sus propósitos, usa la moral simplemente para sí mismo, para conseguir lo que esa persona quiere, pues bueno, se le podría catalogar como parásito moral. Un concepto muy interesante, ¿no? Es un parásito moral aquella persona que utiliza la moral, utiliza las reglas, los valores morales para conseguir sus propios propósitos. Ahora, esta persona no puede mantenerse fiel a su postura porque eso indicaría que todos sigan su máxima. En otras palabras, si la persona amoral miente, traiciona, roba,
¿qué se podría entender a partir de ello? ¿Qué se podría entender a partir de ello? Que bueno, o sea, mm, si esa persona lo hace, no quisiera que lo hagan consigo mismo, o sea, no quisiera que lo hagan consigo misma, con ella, esa persona también. Por ello, por ello, en ese sentido, podríamos aquí plantearnos un interrogante, ¿no? Si el hombre amoral supuestamente no cree en la moral, ¿por qué quiere que los demás sí tengan una moral y por qué él no adecuarse a ese sistema? Ah, ya, por ello que el cómo actúa de manera amoral indicaría que todos siguieran esa máxima, todos siguieran ese comportamiento, pero a él no le gustaría en el fondo que todos siguieran en ese comportamiento. ¿Por qué? Porque si todos siguieran ese comportamiento de mentir, traicionar, robar, en otras palabras, ¿en qué terminaría desencadenando? La sociedad terminaría desencadenando en un caos, pues las consecuencias serían nefastas. De ahí que, otra vez nuevamente la interrogante, ¿el hombre moral se preocupa por alguien? ¿Tiene metas y deseos? Y la respuesta, si sería no, es porque es un psicópata, pues hay algo que está fallando, hay algo que está mal, algún problema de algún neurotransmisor, algún problema neurológico, etcétera. Pero si es que es sí, él tiene una moral, él maneja una moral, solo que la moral en él es débil, solo que la moral en él es débil. Ese es el punto, solo que la moral en él es débil. Así que bueno, ese es el punto que deberíamos comprender primero para seguir viendo en qué va a desencadenar estas cuestiones del hombre amoral, ¿no? Ahora, el hombre amoral como modelo. Williams toma este tema del hombre amoral como una especie de modelo para poder entender este tipo de personas que niega la moralidad, que no cree en ella, que no la reconoce como una autoridad en su vida. Y en ese sentido dice que con la persona moral poco van a servir los argumentos. Por más que tú le des razones, por más que tú le des buenos argumentos coherentes, de nada va a servir por lo general, ya que él actúa de forma caprichosa, caprichosa. El capricho es lo que lo mueve. Él tiene una moral, sí, solo que su moral está mermada, está disminuida, está baja. Lo que debemos conseguir más bien es simpatía. Debemos extender su simpatía, debemos ampliar su simpatía, debemos hacer que se expanda su simpatía. ¿A qué? A personas cercanas a él. Un ejemplo para que me entiendas, a ver. Un extorsionador o un ladrón, ya. Un ladrón, un extorsionador, un violador. ¿Tiene familia? ¿Acaso no se preocupa por sus seres queridos? Incluso el mismo criminal extorsionador se preocupa por sus colegas de la banda. Se preocupa por ahí por sus colegas de la banda. Se preocupa por él mismo, ¿no? Se preocupa por él mismo, que coma, se preocupa, tiene deseos y aspiraciones, ¿no? O sea, él tiene una moral, solo que la moral en él está tan baja, que es por ello que la niega. Pero si nosotros logramos ampliar su moral, que él se comience a preocupar por personas más cercanas a él, vamos a poder así lograr una comprensión, aunque sea mínima, de las nociones de justicia. Por ejemplo, le podríamos plantear esto un dilema, ¿no? Y hacer que también un dilema, ¿qué tal si le pasaría algo a las personas más cercanas a ti, ¿no? Por ejemplo, él tal vez se asustaría, se frustraría, ¿no? Porque las quiere, tiene un sentido de justicia. Por ello, si logramos ampliar sus preocupaciones por personas cercanas, podría desarrollar una noción de justicia. No basta que sea una preocupación extensa, ¿no? De modo que en ese sentido, bueno, de modo que en ese sentido, podríamos decir de que, o podríamos plantear, ¿no? De que sí maneja una moral y podríamos ampliar su moral, podríamos ampliar su moral, podríamos ampliar su moral. Ahora, ahí acabaría el dilema del hombre amoral. De modo que el hombre amoral se podría definir así, ¿no? Como una especie de escéptico ético que tiene una moral en sí mismo, una moral, pero una moral muy baja, mermada, disminuida. Y no la acepta, no la quiere reconocer. Y además no reconoce a la moral como una autoridad de su vida, sino que tiene una moral caprichosa, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente argumento. El subjetivismo. Ya mira. Aquí vamos a ver solamente una serie de argumentos, contraargumentos y refutaciones y contrarrefutaciones. Eso es lo que vamos a abordar prácticamente en esta noción de subjetivismo. Había comentado de que Williams prácticamente era eso porque quería sustentar la objetividad. ¿La objetividad de qué? De los valores morales, de las cuestiones morales. Pero para hacer ello, él se va a percatar de que él no es un objetivista radical, sino es un objetivista moderado.
porque dice de que hay ciertos valores morales que sí son objetivos, y además estos ciertos valores morales, en algún sentido, podrían también como que refutarse. Dice, él está abierto a la crítica como filósofo que es, no se cierra en su posición, sino que acepta que la riqueza de la vida moral es mucho más compleja y más complicada de lo que podemos imaginar, entender. En otras palabras, nuestra comprensión no es suficiente para poder entender la vida moral de un individuo. Ahora, voy a comentar los tres argumentos que William va a refutar. El primer argumento, lo digo así de manera clara, es un argumento lingüístico. El segundo argumento es un argumento epistemológico o nociológico, también llámalo, porque pertenece al ámbito del conocimiento. Y el tercer argumento es un argumento ontológico, ontológico. A ver, los comento primero. El argumento A dice así: los juicios morales son simplemente expresiones humanas que derivan a partir de nuestros sentimientos o actitudes personales. Una vez más, los juicios morales son simplemente expresiones humanas que derivan o nacen a partir de nuestros sentimientos o actitudes personales. Premisa, bueno, ese es el enunciado A, que es un enunciado lingüístico, gramatical, porque simplemente está describiendo algo. El enunciado B dice así: los juicios morales no son ni verdaderos ni falsos. ¿Por qué? Porque los juicios morales no son hechos científicos, son simplemente cuestión de opinión, Este enunciado, si te percatas, pertenece al ámbito del conocimiento, Una vez más, los juicios morales no son ni verdaderos ni falsos. ¿Por qué? Porque no son hechos científicos, son simplemente opiniones. Ahora, tercer argumento, ese es el, por así decirlo, el que más va a intentar refutar Williams. Es el tercero. Dice así, este tercer argumento: no hay hechos morales, no hay hechos morales, no hay hechos morales, no hay hechos morales, no hay hechos morales. En ese sentido, lo que hay son hechos simplemente, lo que hay son hechos, más las agregaciones, las designaciones morales, más la valoración moral que tú le quieras dar. Y en ese sentido, estos son los tres argumentos de un subjetivista. Ahora, Williams va a intentar refutar ello, va a intentar contraargumentar contra todo eso. Primero partamos de esto. La idea de que no existe un orden moral afuera en el mundo de las cosas y de los hechos parece cuestionar la idea de objetividad moral. Pero para ello distingamos la cuestión entre hecho y valor. Eso lo voy a comentar en un instante. A ver, dejámoslo un ratito de lado, pero lo voy a comentar en un instante. Si A resulta verdadero, la premisa A, ¿cuál era? El enunciado A, ¿cuál era? Los juicios morales son simplemente expresan sentimientos o actitudes personales, nada más. Eso decía el juicio, el enunciado A. Si A resulta verdadero, ¿cómo explicar los desacuerdos? ¿Cómo explicar los desacuerdos si no hay moral objetiva? ¿Cómo explicar esos desacuerdos si no hay una moral objetiva? En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí Williams? Si una persona, un subjetivista ético, dice que los juicios morales son simplemente cuestiones personales, actitudes personales, son simplemente cuestiones que derivan de nuestros sentimientos o emociones, ¿por qué cuando yo, por ejemplo, veo de que alguien está, imagínate que alguien en un centro de estudios, en un salón de la universidad, lo vemos a alguien robando algo, agarrando el celular ajeno de alguien, lo pescamos ahí, y yo le digo a los demás, él ha robado, yo lo he visto? ¿Por qué le dices ese comentario? Porque tú esperas que él también se indigne, esperas que los otros también se molesten. ¿Y por qué esperas que los otros se molesten? Porque porque tú entiendes de que los demás también manejan como una especie de concepción de justicia. Por eso que les hablas o les comentas, ¿no? Y en ese sentido, esperas que también se indignen al igual que tú. Pero si los valores morales son simplemente una cuestión subjetiva, son simplemente una cuestión individual, ¿por qué esperas que los demás se molesten? Si tú esperas que los demás se molesten, si tú esperas que haya desacuerdos entre los demás, o hay una especie de debate y no todos estén de acuerdo, porque quizás la moral no sea algo subjetivo, sino tal vez podría ser algo objetivo. Ahora, si las personas pueden discutir sobre temas morales particulares o principios morales, es porque existen actitudes morales de fondo.
Ah, ya mira lo que apunta Williams. Hay actitudes morales de fondo. Una de ellas es la vergüenza, como una cuestión innata con la que ya nacemos. Pero va a haber otras más también. Por ejemplo, en las culturas. En todas las culturas, la idea de mentir se ha visto como algo deshonroso, ¿no? No es algo que solamente dependa de una cultura o de una civilización, no. Sino que en todas las culturas la mentira siempre se ha visto como algo que degradante. Es más, el mentiroso siempre ha sido castigado. Si las personas pueden discutir sobre temas morales particulares o principios es porque existen actitudes morales de fondo, que no se ponen en cuestión y a la luz de las cuales es posible la argumentación. En otras palabras, Williams, ¿qué está diciendo? Que existen cuestiones morales que no se pueden poner en algún sentido, que no se pueden arrebatar y poner simplemente desde el punto de vista y decir, ese es subjetivo, no, sino que existen bases o cimientos firmes para poder sustentar la moral. Y gracias a esas bases firmes es posible la argumentación. Porque tú a partir de una opinión no puedes argumentar, a partir de una doxa no puedes argumentar. Y eso es algo que Platón ya se había dado cuenta. Ahora vamos a refutar contra B. ¿Quién es contra B? ¿Quién es eso de contra B? Contra B es la segunda enunciado que te di. El segundo enunciado que te di decía así: los juicios morales no son ni verdaderos ni falsos. ¿Por qué? Porque no son hechos científicos, es simplemente cuestión de opinión. Ahora Williams va a intentar refutar ello. ¿Cómo? Diciendo que para debatir sobre moral debe haber una mínima base en común. Sin cierto grado de homogeneidad moral no sería viable la vida en sociedad. Ahí introduce el concepto clave, homogeneidad moral. ¿Qué es la homogeneidad moral? Homo. ¿Qué significa el término homo? Igual. Dice que todas las personas de por sí, manejamos una concepción casi similar, casi igual de lo que es justicia. O sea, cuando yo te digo qué es justicia, quizás yo no pueda definir el término justicia, pero yo sí sé más o menos qué son los actos justos y qué son los actos injustos. Por ejemplo, si yo te digo, no mientas, deje de mentir. Yo no sé en el fondo qué significa el concepto de mentira, eso es algo complejo, complicado, pero yo sí sé qué significa más o menos las prácticas mentirosas y las prácticas no mentirosas. O sea, como que todos tienen una cuestión, una especie de homogenización o concepto de las prácticas morales que hacemos en nuestro día a día. Eso es lo que dice Williams para refutar el argumento B. Ahora, hay un contraargumento de los subjetivistas. El subjetivismo dice esto, mira, un subjetivista ético le diría esto a Williams. Yo no afirmo que nada está justificado, sino que cuando un hombre piensa que algo está justificado, en última instancia, no se puede demostrar a ciencias ciertas de que esa persona está equivocada. Eso es lo que te dice un contraargumento del subjetivista. O sea, el subjetivismo no afirma que nada está justificado, no, sino que cuando un hombre cree, un hombre piensa, ¿no? Que algo está justificado, en última instancia no se puede mostrar, o sea, no se puede demostrar de que esté equivocado. Aquí lo he puesto más sencillo. No dice que nada se justifique, sino que no puedes demostrarle que esté equivocado, ya que no hay una regla matemática u objetiva para demostrar científicamente ello. En otras palabras, ¿qué le estaría diciendo el subjetivista? No hay, como pusimos el ejemplo antes, no hay una especie de fórmula científica para poder demostrar de que los subjetivistas estén equivocados. ¿Por qué? Porque los subjetivistas éticos se atienen mucho a la ciencia, se atienen mucho a los hechos, a las cuestiones concretas, fácticas. Y la moral no es fáctica muchas veces, no es concreta del todo. Ay. Y aquí viene Williams. Mira este súper contraargumento que le va a dar Williams. El hecho que la ciencia sea más sólida que la moral, en otras palabras, sea más un mayor cimiento que la moral, eso no justifica objetivamente elegir la ciencia sobre la moral. O sea, si la ciencia parece que es más sólida que la moral, parece que tiene más solidez, más rigidez que la moral, eso no justifica de que yo deba elegir la ciencia por la moral. Ahí estaría cometiendo como una especie de falacia que la vamos a ver más adelante. Mira, no podemos concluir que puesto que la ciencia es objetiva y la moralidad no lo es, estamos objetivamente justificados a dedicarnos a la ciencia. En otras palabras, eso no es un argumento objetivo. No es un argumento objetivo el decir de que la ciencia es mejor que la moral por el simple hecho de que la ciencia parece que fuera más objetiva que la moral. Eso no es un argumento. Mira, mientras que solo estamos subjetivamente
para protestar contra las injusticias, las justificaciones para dedicarse a asuntos objetivos no son justificaciones objetivas para dedicarse a esos asuntos. No son justificaciones objetivas. No son justificaciones objetivas. En ese sentido, ¿qué está diciendo Williams? ¿Qué está diciendo Williams? Está diciendo, en el fondo, está planteando en el fondo que los subjetivistas éticos se aferran mucho a la ciencia, pero ese aferrarse no es una justificación objetiva, sino que más bien es una justificación subjetiva. Ah, ya. Por ello que no podemos priorizar la ciencia sobre la moral. Ejemplo, un joven duda entre estudiar física o unirse a una ONG para luchar contra la pobreza. El joven está en ese dilema, ¿no? ¿Qué decide? ¿Una ONG o estudiar física? El error es pensar que elegir física es más correcto, más lógico, más coherente, porque la física estudia los hechos objetivos y reales. O sea, la ciencia te dice cómo funciona algo, no te dice qué debe importarte. Ah, ya. Mira, aquí estamos viendo, la ciencia tiene sus limitaciones. En otras palabras, la ciencia no abarca cuestiones como qué es lo que me debe importar, cuáles son las cuestiones de gusto, de valor. Eso ya abarca otro ámbito, que es el ámbito del moral. Aquí viene la falacia de los bueyes gordos, que dice así, no puedes derivar una justificación objetiva solo por preferir lo científico. En otras palabras, la falacia de los bueyes gordos consiste en esto. No tienes que ser gordo para conducir un carril de bueyes gordos. En otras palabras, no tienes que ser un árbitro o un profesional de fútbol para hablar sobre fútbol. No tienes que ser un director de cine para opinar sobre películas. En otras palabras, no puedes derivar una justificación objetiva solo por preferir lo científico. No es en modo alguno verdad que porque los hechos sean como son, no tengamos más que remedio, más que llegar a algún acuerdo de las creencias factuales. Los hechos pueden estar más ocultos. Mira, aquí Bernard Williams utiliza a Kant para refutar a los subjetivistas. Le dice a los subjetivistas, ustedes confían mucho en los hechos, ¿no? Confían mucho en los hechos científicos, en lo factual, en lo concreto. Ya, pero los hechos pueden estar más ocultos. ¿Por qué? Porque nunca vemos los hechos así realizados completamente. Nunca vemos los hechos en bruto. Sino que los hechos pueden estarnos ocultos, como decía Kant. Kant decía de que vemos simplemente la apariencia de los hechos, no los hechos tal y como son en sí. No vemos la parte fenoménica, no la parte nouménica. Vemos tal y como son los hechos para nosotros, no tal y como son en sí mismos. Ah, ya. Y ahí viene otro contraargumento del subjetivismo, mira. Aquí se viene el debate más fuerte, ¿eh? Aquí se viene el debate más fuerte. ¿Por qué? Porque los subjetivistas van a dar un contraargumento más fuerte, mira. Si en ciencia o en temas factuales, en temas de hecho, se puede suspender el juicio, ¿por qué en el terreno de la moral no? En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí qué está diciendo aquí el subjetivismo? Si muchas veces cuando la ciencia no puede hablar o responder cuestiones sobre Dios, sobre la materia oscura y otros temas más, del alma, etcétera, la ciencia pues se abstiene y dice, bueno, no puedo hablar sobre ello, mejor no opino. ¿Por qué en el terreno de la moral también no podemos hacer ello? Mejor te abstienes de ello y no opinas. Sería más sabio, ¿verdad? Sería más prudente, ¿no? Pero un objetivista como William responde de esta manera. Responde de esta manera. ¿Qué es lo que va a decir Williams? Mm, ya, mira. Ya, a ver, listo. Analicemos por 10 segundos el argumento del objetivista. A ver, leámoslo. Listo. ¿Qué dice el argumento del objetivista? El argumento del objetivista, ¿qué plantea? Ya, listo. Ahora, planteemos lo que sigue. No podemos ser indiferentes en el campo de la moral. En otras palabras, no podemos hacer una EPO G. ¿Por qué no podemos hacer una EPO G en el campo de la moral? ¿Por qué no podríamos hacer una EPO G en el campo?
Listo, seguimos. Había preguntado un percance. A ver, seguimos. El objetivista responde de esta manera: no podemos ser indiferentes, no es racional en moral, ya que el desacuerdo moral no elimina la necesidad de tomar posición, ya que el desacuerdo moral trata sobre qué debe hacerse y eso implica que ambas partes se preocupan por lo que ocurre. En otras palabras, ¿qué estaríamos planteando aquí? Que en el campo de la moral, por más que tú seas indiferente, por más que tú digas no opino, eso ya es opinar, eso ya es tomar una decisión. Eso está diciendo Williams. De modo que no puedes convertir en exigencia racional. Dime, normal, la duda. No, sí, entonces para la moral todo afecta. O sea, todos los actores que están en la sociedad, todos los actores humanos están siendo afectados por un caso. Por ello, si están siendo afectados, el no tomar posición también es una posición en sí. Correcto, dentro del ámbito de la moral, sí, para Williams, sí. Perfecto. Ya, manito. Listo. Lo que pasa es que Williams toma en cuenta ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en ciencia, como dije hace un instante, nosotros podemos hacer epogé, podemos decir no opino porque todavía la ciencia está en el ámbito desarrollándose, ¿no? No puede, dice no opino sobre el alma, no opino sobre la materia oscura, no opino sobre qué podría desencadenar la teoría de cuerdas, etcétera. Pero en el ámbito de la moral no podemos ser indiferentes. Por ello que, mira, él dice, termina diciendo esto: el no estar en acuerdo, en otras palabras, dentro del ámbito moral, no justifica la indiferencia y obliga a tomar una decisión. Porque el no tomar una decisión ya es tomar una decisión dentro del ámbito moral. Y así Williams termina refutando el subjetivismo. Ahora pasemos al término bueno. Listo. El término bueno o categoría bueno en realidad se utiliza bastante en los ámbitos de la vida cotidiana, como lo mencioné en un inicio. Sin embargo, la palabra la moral está infestada de este término bueno. Por ello que Williams va a decir: es imposible hablar sobre moral si es que no analizamos este término, si es que no entendemos qué significa este término. ¿Qué significa bueno? Dice Williams. Bueno es algo central para hablar sobre moral, mira, pero bueno no explica toda la moral por sí solo. En otras palabras, la palabra bueno es algo esencial, algo central para poder hablar sobre moral. A ver, Aristóteles decía: bueno se dice de muchas clases de cosas que pertenecen a distintas categorías o función categorial. En otras palabras, no es lo mismo decir eres un buen general que un buen médico, porque cada uno es bueno en su campo. Por ejemplo, un buen general implica que también sea un buen padre, implica que también sea un buen hijo. No, ¿verdad? Cuando decimos alguien es bueno, parece que le diéramos esa carga moral total, como que es bueno en todas las cosas que hace. Por ejemplo, a Messi yo puedo decir: Messi es buen futbolista, sí, pero ¿acaso es bueno en todo lo que hace? ¿Es bueno tal vez explicando una clase de filosofía? No, ¿verdad? Ah, ya. De ahí que bueno tiene que ver más que todo con una función categorial, decía Aristóteles. Es más, por ejemplo, la cuestión de buen general. Un buen general en la antigüedad era aquel individuo que ganaba las guerras. Hoy en día un buen general es aquel individuo que tiene mejores estrategias para poder conciliar la paz. ¿Por qué? Porque incluso los valores morales de las épocas son muy distintos. De ahí que el concepto de buen general ha cambiado también según el contexto. Moore sostiene que lo bueno es una simple... Aquí vamos a tocar un filósofo ya. George Edward Moore. Moore plantea una ética intuicionista. Aquí está su obra: Defensa del sentido común y otros ensayos. Y Principia ética son sus obras sobre moral. Moore dice algo muy interesante. Moore dice que lo bueno, el concepto bueno, es una propiedad, pero es una propiedad como el término amarillo. Por ejemplo, yo puedo decir el término amarillo y la palabra amarillo lo encuentro en la sociedad, lo puedo ver reflejado en colores, ¿verdad? Una flor puede ser amarilla, un lapicero puede ser amarillo, una crayola puede ser amarilla, una pared puede estar pintada de amarillo, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque lo amarillo se ve en la naturaleza, ¿verdad? El color amarillo se puede reflejar en la naturaleza. Pero, pero con la palabra bueno no se puede reflejar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tú ves actos buenos, sí, pero no ves lo bueno caminando en la calle. En ese sentido, lo bueno no es algo que pertenece a la naturaleza. Y por ello lo llama que lo bueno es una propiedad, sí, pero es no natural, no natural, no pertenece al ámbito de la naturaleza. Ahora, ¿cómo podemos definir bueno? Dice Moore. No se puede definir el término bueno. Por ejemplo, amarillo yo lo podría definir, ¿no? Como un color, como por ejemplo, lo podría definir como si quiero desde el punto de vista físico, ¿no? Como una propiedad que se capta por medio de nuestra retina,
por medio de nuestros conos y bastones, etcétera, ¿no? Por medio de las ondas, de la luz, etcétera. Pero lo bueno es algo indefinible, dice Moore. Y aquí va a hablar el término de la falacia naturalista. ¿En qué consiste la falacia naturalista? La falacia naturalista consiste en justificar un hecho natural, hacerlo pasar. Ya mira, así de sencillito. La falacia naturalista consiste en que yo veo un hecho en la naturaleza y ese hecho en la naturaleza que veo lo justifico y lo utilizo para el campo social. En otras palabras, para el ámbito convencional. Ejemplo para que me entiendas. Si yo veo que la planaria es un gusanito que cuando nacen sus hijos se devora sus crías. Si yo veo que la planaria se devora sus crías, porque en realidad lo que hace la planaria, devora las crías más defectuosas, ¿no? Más defectuosas. Devora las crías más defectuosas, se las come. Y a las crías más fuertes, que ve que se van a desarrollar más poderosas, ve que tienen más capacidad de sobrevivir, las deja. Ahora, es una especie de canibalismo, ¿no? Que hace la madre a sus crías. Si yo veo este hecho en la naturaleza, no significa de que este hecho sea correcto en la sociedad. Pero hay gente que apela de que sí, este hecho es correcto. Por ejemplo, los espartanos. Los espartanos hacían esto. Los espartanos, cuando veían que un niño nacía con síndrome de Down, o nacía, por ejemplo, con una alteración congénita, agarraban y aventaban a estos muchachos que nacían con una malformación congénita a un monte llamado el monte Taigetu. En otras palabras, los mataban. Porque creían que eso era lo mejor desde el punto de vista natural. Y en eso consiste la falacia naturalista. Por ejemplo, como hay especies que han nacido para mandar y hay especies que han nacido para obedecer, en este caso la abeja reina y las abejas obreras que obedecen, bueno, la esclavitud estaba justificada. Y como la esclavitud estaba justificada, lo veían como algo natural. Y bueno, en eso consistía la falacia naturalista. ¿Quién aportó ello? Moore. Moore aportó, George Edward Moore. Ahora, ¿cuál es la objeción de Williams? Williams dice que en muchos casos, el término bueno, ya mira, la crítica que le va a hacer Williams a Moore consiste en una crítica lingüística, en una crítica gramatical, porque va a diferenciar la palabra bueno como adjetivo atributivo y como adjetivo predicativo. Adjetivo atributivo y adjetivo predicativo. Aquí te he puesto ejemplos para que puedas entender ello. Primero, la palabra bueno funciona como adjetivo atributivo, una propiedad inseparable que depende del caso. Por ejemplo, si yo te digo buen médico, buen general, no se puede separar de ese caso. No se puede separar. Porque ¿quién es bueno? El médico. ¿Quién es bueno? El general. Depende de la cosa. Y no es un adjetivo predicativo, no es una propiedad separable. En moral, bueno está ligado al sustantivo, exige una conexión más íntima. Ejemplo, aquí te he puesto. Cuando yo digo la pared es amarilla, el término amarillo, el concepto amarillo, funciona igual. ¿Qué puede ser amarillo? Mi libro puede ser amarillo, lo pinto de amarillo, mi botella puede ser amarilla, un carro puede ser amarillo, un papel, etc. Pero en cambio, el término bueno depende de lo que estamos hablando. Un buen cuchillo es buen cuchillo porque sirve para cortar. Un buen médico es bueno porque diagnostica bien, cura bien. Un buen cantante es un buen cantante porque canta bien. Asiste mucha gente a su concierto. De ahí que lo bueno cambia según el sustantivo. Mira, ten en cuenta, ahí Williams se percata de algo, de que prácticamente el término bueno es una propiedad inseparable. En ese sentido, lo bueno está ligado a una cuestión atributiva, porque se la atribuyes a algo, Mira, no existe un único significado universal de bueno. Bueno depende de la función o clase de cosa. ¿Recuerdas lo que te dije hace un instante? Williams tiene mucha influencia de Aristóteles. Ahora sí, esa es la crítica que le realiza William a Moore. Ahora sí, vamos a la idea de actos de habla. ¿Qué son estos de actos de habla? Los actos de habla consisten prácticamente en esto. Los actos de habla consisten en que el lenguaje no solamente tiene que ver con una cuestión descriptiva, sino que el lenguaje cumple una función prescriptiva, cumple una función de evaluar, de recomendar, de aconsejar. En otras palabras, el lenguaje construye, influye. En otras palabras, el lenguaje tiene tal poder que puede en alguna medida organizar la sociedad, organizar a los individuos. En eso consiste el acto de habla. Y a toda esta cuestión se le conoce como que el lenguaje tiene una función performativa. ¿Qué es la función performativa? Que el lenguaje no simplemente sirve para describir algo,
sino que el lenguaje tiene otras implicancias, otras consecuencias en los individuos. Pero vamos a verlo un poco más con ejemplos, pues. Mira, aquí vamos a ver 3 aspectos por los cuales el lenguaje cumple función performativa, como actos de habla. El primer aspecto es porque la conexión entre los actos de habla y el significado funciona como contexto. En otras palabras, el término bueno, cuando yo hablo del término bueno, no es una cuestión neutral, no es una cuestión neutral. Lo bueno siempre apunta a algo, siempre va dirigido hacia algo. Y ese algo, imagínate, aquí te pongo un ejemplo para que puedas entender esto. Si yo te digo, esa persona es buena, ¿tú qué sobreentiendes? De que esa persona es confiable, de que en esa persona tiene buenas actitudes, de que esa persona es honrada, como que le atribuyes una serie de conjuntos de valores positivos, ¿no? De ahí que la conexión entre actos de habla y el significado funciona como contexto, o sea, decir esto es bueno o es una persona buena implica una evaluación práctica ligada a orientar la conducta. En otras palabras, tu conducta se va a orientar, si yo te digo esta persona es buena, tu conducta se va a orientar hacia él, confiando más en él, creyendo más en él. ¿Por qué? Porque ya tienes el adjetivo calificativo atributivo en tu mente, ¿no? Bueno, bueno, esa persona es buena. Ah, ya. Como te dije, el lenguaje cumple una función performativa de orientar nuestra conducta, de guiar nuestra conducta. Segundo aspecto, la teoría parece suponer demasiado de prisa que las funciones de recomendar, de escribir, se excluyen entre sí. Muchas veces, algunas funciones del lenguaje se excluyen unas con otras. Ejemplo, si yo te digo, el presidente es intolerante, el presidente es intolerante, ¿eso qué vendría a ser? ¿Es una descripción o es una advertencia? ¿O es ambas al mismo tiempo? A ver, te pongo otro ejemplo aquí. Si yo te digo, esa persona esa persona no es honrada, esa persona no es honrada. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Advirtiéndote para que no te juntes con esa persona o estoy simplemente describiendo un comportamiento porque le he visto de que no es honrada? O te estoy advirtiendo y aparte de ello también le estoy desaprobando al mismo tiempo. O sea, el lenguaje muchas veces cumple doble función, ¿eh? Doble función, doble, triple función. Y el tercer aspecto es más importante. Con este aspecto, Williams se baja a los subjetivistas también. Mira, Williams dice esto es algo muy interesante que dice Williams. En el fondo, mira, primero te leo el concepto, a ver, mira, ninguna explicación de los enunciados que contiene bueno es adecuada si se mantiene solo a este nivel, porque bueno puede limitarse a pensar o a creer que llegar a la conclusión que algo es bueno en su clase. Por ello debemos distinguir entre hecho y valor. Ah, ya, mira. Esto lo hace Hume. Hume distingue entre hecho y valor. El hecho es lo que es. El hecho es la cuestión fáctica. El valor es lo que debe o debería ser. En el ámbito del valor, ahí está el plano de la moral. Debemos distinguir entre ello. ¿Por qué debemos distinguir entre ello? Porque si no, podríamos caer en una falacia naturalista, como lo dijo Moore. Debemos distinguir entre ello. De modo que esta combinación de conocimiento conceptual y factual bastan a uno para determinar por lo menos los grandes rasgos, la verdad o falsedad de un juicio u objetividad. Ahora, aquí te puse un ejemplo. Mira, con este ejemplo, Williams va a refutar a los subjetivistas y con este ejemplo va a intentar sustentar de que la moral tiene una base firme. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ese médico es bueno, no simplemente decimos por decirlo, sino que nos basamos en hechos, al igual que la ciencia. Ese médico es bueno, ¿por qué? Porque diagnostica bien, porque tiene experiencia, porque trata correctamente a pacientes. Por ejemplo, ¿por qué decimos un profesor es bueno? Porque enseña bien su materia, porque transmite bien sus conocimientos, porque se deja entender, porque es respetable con los alumnos. ¿Eso no es sustentarse en hechos? Y si se sustenta en hechos, ¿eso no se aproxima también a lo que dice la ciencia? Ah, ya. ¿Y qué es el valor? El valor decimos, por eso decimos que es bueno. O sea, el juicio moral no sale de la nada, no es pura emoción, no es que esté apoyado en actitudes personales, como decían los subjetivistas. Y aquí he puesto una nota. Williams llega a esta conclusión después de todo. En los juicios hay un grado de objetividad, hay un grado de objetividad. La moral no es solamente relativa, no es simplemente cuestiones de subjetividad, no es simplemente cuestiones de sentimientos, emociones, sino que hay un grado de objetividad. Por ello, la moral no es puro hecho, pero tampoco es pura subjetividad, sino mixto. Esa es la conclusión a la que llega Williams. El ámbito de la moral no es subjetividad, tampoco es objetividad, sino que parece que se encuentra en ese tránsito. Es algo mixto, es una combinación de los dos. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Pasemos a lo siguiente.
Lo siguiente que vamos a abordar es el punto arquimédico, el punto arquimédico. ¿En qué consiste esto del punto arquimédico? No sé si recuerdan a Arquímedes, ese ingeniero romano. Arquímedes era un ingeniero romano. Arquímedes era un ingeniero romano que tenía una famosa frase muy bonita, ¿no? Decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes construyó muchos aparatos tecnológicos para su época. Uno de ellos, si mal no recuerdo, fue la catapulta, que sirvió mucho para dentro de las guerras romanas. También Arquímedes pasó ese famoso evento, ¿no? De Eureka, Eureka, que salió desnudo de su bañera por descubrir la fórmula de la densidad, que era masa sobre volumen. Pero Arquímedes, ¿qué decía esa famosa frase? Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. En otras palabras, denme una base sólida, un cimiento firme y voy a poder cambiar el mundo. Y lo mismo va a decir Bernard Williams en honor a Arquímedes. Denme un punto de apoyo, una base, un sustento, y yo voy a poder cambiar el ámbito de la moral. Mira, aquí plantea el problema central. ¿Cómo justificar la moral? Ya que si no hay una base sólida, se surge el riesgo de relativismo, de moralismo. La duda clave es que alguien que no cree en la moral, ¿por qué debería aceptarla? En otras palabras, nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo justificar la moral? ¿Cómo podemos justificarla? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algo para poder justificar la moral realmente? ¿Cómo? Y eso no es una pregunta que solamente se la haga Williams, ya se la habían hecho desde los tiempos de Platón. A menos que la filosofía pueda proporcionar una justificación para la vida ética, estaremos a merced del relativismo y el amoralismo. El desorden, el caos. Cuando un amoralista pone en duda las consideraciones éticas y señala que no hay razones para cumplir con las exigencias de la moral, ¿qué podemos decirle? ¿Por qué habría de importarle a una persona que hay una justificación dentro de la vida ética? Y aquí, Bernard Williams va a tomar como referencia un diálogo de Platón. Platón tiene muchos diálogos y en uno de sus diálogos más importantes se llama el Gorgias. Dentro de ese diálogo llamado el Gorgias van a debatir dos personajes, Calicles y Sócrates. Calicles y Sócrates. Calicles y Sócrates van a debatir ¿sobre qué? Sobre quién debe gobernar. Por un lado estaba Calicles. Calicles decía que los que deben gobernar, los que deben dominar en una sociedad son los más fuertes, son los que tienen más poder. Y en ese sentido son aquellas personas que tienen más éxito. Y los más fuertes son solamente unos pocos, decía Calicles. Los más fuertes son solamente un pequeñísimo grupito de personas en la sociedad. Y son ellos los que deben dominar, los que deben mandar. Porque es algo natural. Pero por otro lado estaba Sócrates. Bueno, por otro lado estaba Sócrates. Sin embargo, Calicles decía de que las leyes morales, eso surge como una especie de invento, surge como una especie de creación o de ficción por parte de los débiles, por parte de las personas que no son fuertes, no son capaces de dominar, no tienen poder. Bueno, por la mayoría surge la cuestión de las leyes. Los más débiles crean las leyes para poder limitar a los poderosos. En otras palabras, las leyes son creadas simplemente para no verse aplastado por el poder de los más fuertes. Eso es lo que dice Gorgias. Pero Sócrates le responde y le dice esto, que vivir solo por deseos y placer destruye el alma y la vuelve injusta a la persona. Para él la verdadera felicidad está en el autocontrol y la justicia. Mira, un concepto muy distinto al que da Calicles. Para Calicles la moral, las cuestiones de dominar, de alcanzar el poder político, de quién debe gobernar, consiste en que los más fuertes lo hagan y las leyes morales son simplemente producto de los débiles. Pero Sócrates le plantea la idea, ¿no? La idea de justicia, ¿no? Diciéndole que una persona realmente moral, justa, es aquella persona que no vive por sus deseos y aspiraciones, sino una persona que más bien busca el autocontrol, busca alcanzar la justicia y así es así como va a alcanzar la verdadera felicidad. Y aparte también aquí, si se percatan, Borges se está cometiendo una falacia. Borges dicen de que los más poderosos, los más fuertes son unos pocos y ellos gobiernan por una cuestión natural, porque la naturaleza ha querido que las cosas sean así. Y en realidad no es por naturaleza, es por convención social. Sócrates también en el diálogo lo termina refutando en algunos aspectos a Calicles, diciendo de que los más fuertes no dominan, no mandan porque es su naturaleza, sino mandan por convención social. Además, los débiles son una mayor cantidad que los fuertes, porque los fuertes son unos pocos según Calicles. Y si la mayoría
los débiles son más, la mayoría cuando se arman en conjunto son más fuertes que los propios fuertes, y hay como una especie de paradoja, ¿no? Entonces, la mayoría tiene más poder que ese poquito, ¿no? Que ese dos, tres, cuatro, cinco personas que son los más fuertes, los más poderosos, como idea Calicles, y le plantea como una especie de paradoja. El diálogo es muy interesante, recomiendo leerlo. Williams critica, mira, Williams va a hacer una crítica a Sócrates, que Sócrates no logra demostrar completamente por qué ser justo siempre beneficia más que tener poder. Muchos de los diálogos platónicos son aporéticos. ¿Qué significa la palabra aporía? La palabra aporía significa que en el fondo, no tiene una solución el problema. Eso significa una aporía. Ya muchos diálogos platónicos son aporéticos, porque no terminan en soluciones, sino terminan en conversaciones que muchas veces te plantean más interrogantes. Por eso que se dice, ¿no?, que la filosofía no plantea respuestas, sino preguntas. Por ello considera que el desafío de Calicles sigue siendo fuerte y realista. Ejemplo, un político corrupto consigue dinero. Calicles diría que triunfó, pero Sócrates diría que aunque gane externamente, moralmente se dañó a sí mismo. Aquí hemos visto como una pequeña introducción a lo que vendría a ser el punto arquimédico. Ahora sí vamos a la carnecita, lo más importante. Lo más importante, mira. Aquí hay un filósofo llamado Nozick. Nozick plantea este dilema. Si demostrar coherencia, si yo a alguien le demuestro que esté equivocado, eso no automáticamente lo obliga a que la persona sea moral o se convierta en una persona moralista. No, esa persona puede seguir manteniendo su postura. Por ello, mira, hay tres opciones si es que yo logro refutar el argumento de un amoralista. Una, que actúe moralmente, acepte el argumento y cambie, que eso es algo más utópico, ¿no? Dos, puede mantener su postura. A pesar de que sabe que su postura es egoísta, decide seguir actuando así porque le conviene, porque le beneficia. Pero también puede rechazar la misma coherencia. En otras palabras, puede rechazar la propia razón, puede rechazar la propia lógica. Si rechaza la idea de que la razón le obliga a actuar bien, es decir, rechaza la razón misma, por ello la apelación a la lógica no obliga a ser moral necesariamente a alguien. No obliga a ser moral necesariamente a alguien. Ah, se delimita el problema. ¿A quién va dirigida la justificación moral? ¿A quién? ¿A quién va dirigida la justificación moral? ¿A quién va dirigida? Ahora, la respuesta que tenemos ahí. Se introduce a la moralista como un escéptico ético. Nuevamente vamos a tocar el tema de la moralista. Este escéptico ético es extremo porque pone en duda si la moral puede obligar objetivamente o si tiene fuerza obligatoria moral. Ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? Un escéptico dentro del ámbito, un escéptico clásico, duda de si existe la realidad, de si existen las cosas a su alrededor, ¿no? Un escéptico nociológico, epistemológico. Pero un escéptico ético no es que dude de la ética, sino es que duda de la fuerza de la ética que tenga en su vida, de esa reflexión, de esa obligatoriedad real, moral, que lo pueda motivar e impulsar a que actúe de manera moral. Duda de ello. Ay, ya. Porque recuerda que el escéptico ético no cree que hay un conocimiento, no cree que hay una moral objetiva en el exterior, no. Ahora, a diferencia del conocimiento, la moral puede ser rechazada desde adentro. La moral no tiene una base indiscutible o punto arquimédico para todos. En otras palabras, parece que aquí Williams se estuviera rindiendo, ¿verdad? Porque dice de que la moral parece que no tuviera un punto arquimédico para todos, porque puede ser rechazada desde adentro. El escéptico ético puede vivir normalmente, incluso hacer cosas buenas, pero no reconoce la autoridad moral. Por eso, mira, algo muy interesante es que alguien que no cree en la moral puede hacer cosas buenas. Eso no significa de que sea una persona mala, pero el problema es que no la reconoce a la moral como algo importante en su vida, no la reconoce como una autoridad en su vida. De ahí que lo moral y lo ético supone algo mucho más, todo un entramado de consideraciones. Porque como mencioné en un instinto, el plano de la moral, el plano de la ética, involucra deseos, sentimientos, emociones, involucra cuestiones más complejas de la vida. ¿A quién va dirigida la justificación moral? Y algo muy interesante es que, mira, la justificación moral no va dirigida a cualquier persona, solamente va dirigida a quienes ya están dispuestos a escuchar. Mira, algo muy interesante que dice aquí es que las justificaciones y los argumentos no van dirigidos para todas las personas, solo a quienes tienen deseos, a quienes están prestos a poder escuchar. Eso es lo que dice en el fondo Williams. En otras palabras, pareciera que la moral
funcionaría como una especie de persuasión interna, ¿no? Como una especie de argumentos que van hacia ti para que tú reflexiones, más que una imposición externa. ¿Por qué Williams utiliza la palabra persuasión y no convencimiento? ¿Recuerdas la diferencia entre persuasión y convencer? Cuando tú intentas convencer a alguien, lo intentas convencer en base a emociones. Cuando le dices, por ejemplo, mamá, por favor, déjame salir, y con tus lágrimas, déjame salir, y mamá tal vez no te quiera dar permiso. Apelas a las emociones. Pero la persuasión consiste en apelar a algo por medio de argumentos. Intentas cambiar a la otra persona, pero por medio de argumentos, le das razones. Por eso que dice Williams que la moral funciona más como una persuasión interna que como una imposición externa. Para Platón el problema era transformar lo ético en una fuerza, de hacer una sociedad asumir la justificación racional, y el problema solo puede tener una solución autoritaria. Mira, aquí hace una acotación muy interesante. Recuerda a Platón. Williams recuerda mucho a Platón en su obra, por ejemplo, La República, ¿no? Cuando dice que la moral, el que debería gobernar en primer lugar es el rey filósofo. Y la gente, por lo general, como los sofistas, por ejemplo, que no aceptaban la moral, pues bueno, ¿qué es lo que se debería hacer? El rey filósofo debería establecer una sociedad en la cual haya personas que cumplan las funciones según su alma. ¿Recuerdas la pirámide que hacía Platón? En la cúspide estaban los rey filósofos, el rey filósofo, de ahí estaban los guardianes, y de ahí estaban lo que vendrían a ser los que predominaba el algo concupiscible, ¿no? Que eran los labradores, los comerciantes, los agricultores, etc. Y bueno, en ese sentido, Platón estaba diciendo que el rey filósofo le debería decir a los demás qué es lo que deben hacer con sus vidas, qué es lo mejor que deben hacer, el cómo actuar, el qué deseos tener y todo ello. Por ello que Platón propone una solución autoritaria. Recuerda que Platón estaba en contra de la democracia, él proponía una aristocracia. Sí, pero dice Williams, hoy en día la situación es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una comunidad que ya es ética. Hoy en día la situación es diferente, vivimos en una comunidad que ya es ética. Entonces la política del discurso ético es significativamente diferente. El objetivo es dar razones a quienes ya están dispuestos a escuchar, como Calicles y Sócrates. Mira, a pesar que Calicles no compartía la visión de Sócrates, a pesar que Calicles estaba en contra de todo lo que decía Sócrates, estaba dispuesto a escucharlo, estaba dispuesto a escucharlo. Por ello que debe haber una mínima base en común, algo que lo sostenga, ¿no? A que uno puede escuchar al otro. Esa mínima base en común puede ser una cuestión práctica. El miedo al conflicto, por ejemplo, la necesidad de cooperar, evitar el daño, etc. Ah, ya. Y aquí dice algo Williams muy interesante. La moral no es una cuestión de la que nos podamos desprender, es algo muy complicado, es algo muy difícil. Por ello que la moral no parte de cero absoluto. Tiene que haber un mínimo de acuerdo o interés compartido entre ambas partes. Es casi imposible que toda una comunidad esté fuera de la ética, aunque el individuo sí puede estar. En otras palabras, en una comunidad que maneja unas determinadas leyes, normas, reglamentos morales, puede haber algunos individuos que se escapen de esas normas morales, pero la mayoría va a aceptar eso, ¿no? Las cuestiones morales, esas normas, valores morales, principios morales, etc. De ahí que retomo la pregunta de Sócrates, ¿cómo vivir bien? Recordamos el interrogante de Sócrates, ¿no? Sócrates decía esto: una vida sin examinarse no merece ser vivida. Y esta pregunta es una pregunta general. ¿Por qué? Porque Sócrates habla de una vida, o sea, toda tu vida. No está hablando de un fragmento. Por ejemplo, yo te digo, hoy en día tal vez yo me encuentro contigo y te digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va la vida? Y tú me dices, bien. Y tu concepto de vida es más particular, porque tú entiendes, cuando yo te hago la pregunta, ¿cómo te va la vida? Y tú me dices, bien, es porque tu concepto de vida entiende de que cómo te va la vida en este instante, en este momento. Pero cuando los griegos hablaban de concepción de cómo vivir bien, cómo actuar en el transcurso de tu vida, ellos lo veían en un ámbito general, en el transcurso de toda tu vida. Ah, ya. Por eso que la moral parte de ciertas bases, deseos, creencias, acciones, y no puede justificarse de ser absoluto. Mira, y aquí Williams lanza su propuesta, y esta propuesta la lanza como una forma de hipótesis. El punto arquimédico podría estar en la racionalidad misma. Algunos filósofos dicen que por ser racionales ya estamos comprometidos con la ética. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Williams? El punto arquimédico, esa base firme, ese cimiento firme, podría ser la razón. Aunque la moralista puede intentar vivir racionalmente sin aceptar la moral. Ah, ya. No es claro que exista un fundamento totalmente seguro que obliga a todos a ser morales, aunque la racionalidad es el mejor candidato.
Ese es el posible y mejor candidato para representar el punto arquimédico, esa base o cimiento firme para poder sustentar la moral. Esa es la propuesta de Williams. Hasta ahí, ¿alguna duda para pasar a un nuevo tema? Utilitarismo. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Pasemos a utilitarismo. Como había comentado en un principio, el utilitarismo es una corriente filosófica que se centra mucho en las consecuencias de la acción. Al utilitarismo se le puede definir de esta manera, con esta frase: actúa de tal manera que siempre puedas buscar beneficiar a las mayorías, puedas intentar beneficiar a las mayorías y además intentar causar las mejores consecuencias de tu acción en los demás. Y siempre intentar buscar la mayor felicidad en la mayor cantidad de individuos, generar la mayor cantidad de placer en la mayor cantidad de individuos y disminuir el dolor en la menor cantidad de individuos posibles. Ejemplo para que me entiendas, típico, ¿no? El dilema del tranvía, ¿no? ¿Qué dice el dilema del tranvía planteado por la filósofa Philippa Foot, que se utiliza para explicar el utilitarismo? Hay un tranvía, que una grúa o un camión que estás manejando, y hay camino A y camino B. El camino A hay una persona, en el camino B hay 10 personas. Un utilitarista intentaría reducir la menor cantidad de daño posible. Decide ir por el camino A para matar a una persona solamente, a diferencia de matar a 10 personas, porque así beneficia a la sociedad, las personas sufren menos, etc. Pero hay dilemas críticos que se le han planteado al utilitarismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si esas 10 personas, eran 10 extorsionadores? 10 a una persona a la que mató, la grúa, el señor de la grúa que se le vaciaron los frenos, etcétera, era un médico que iba a encontrar la cura para el cáncer o para el SIDA. Ay, polémico, ¿verdad? Polémico el utilitarismo. Aquí he puesto un utilitarista que se llama Peter Singer. Peter Singer define el utilitarismo así: ser utilitarista significa juzgar las acciones como correctas o incorrectas, de acuerdo si tienen buenas consecuencias, intentar hacer lo que tenga las mejores consecuencias para todos los afectados. Así es como define Peter Singer al utilitarismo. Algo similar a lo que yo había comentado, ¿verdad? Algo similar. Intentar hacer las mejores acciones posibles y que nuestras acciones tengan las mejores consecuencias posibles para la mayor cantidad de individuos. Y en base a ello vamos a catalogarlas como correctas o incorrectas. Mira, Bernard Williams mantiene una posición similar a Woodward. Una vez que ya entendemos un poquito qué es el utilitarismo, ahora sí, vamos a la PPT. ¿Quién es Woodward? Woodward es un filósofo que dice que el utilitarismo es una corriente muy compleja, porque hay tipos de utilitarismo. Hay utilitarismo de reglas, hay utilitarismo utilitarismo de prácticas, utilitarismo general, o sea, hay varias cuestiones, hay tipos de utilitarismo. Pero dice que el utilitarismo se va a caracterizar por 3 aspectos principales. Este filósofo aquí llamado Woodward dice que los 3 aspectos principales por los cuales el utilitarismo se va a caracterizar: el primero es que es bienestarista, busca el bien común, el bien general, siempre se centra en ello, en sus acciones siempre intenta beneficiar a la mayoría, siempre intenta beneficiar a la mayoría, el bien común, el bien general. Por eso se le conoce como bienestarismo. Además, el utilitarismo es consecuencialista, porque siempre intenta calcular las consecuencias de su acción, que las consecuencias de su acción sean las mejores posibles, que pueda beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Hace un análisis cuantitativo en su mente, intenta cuantificar, ¿no? Cuál es el menor daño que puedo hacer a la menor cantidad de individuos, cómo puedo beneficiar a la mayoría de individuos, etcétera. Se centra mucho en las consecuencias de la acción. En otras palabras, que sus acciones sean mayor beneficiosas para la mayor cantidad de individuos. ¿Y la suma total en qué consiste? En que intenta, por lo general, el utilitarista causar el mayor placer posible y el menor dolor posible en los individuos. Suma total: mayor placer, menor dolor. Así es como se definiría el utilitarismo según Woodward, y Williams coincide en ello. Al afirmar que no quede claro la extensión del término utilitarismo, es por ello que no debe entenderse por la búsqueda de placer o felicidad, porque otras teorías también hablan de ello. Porque por ello es mejor identificarlo como una teoría que evalúa las acciones según sus consecuencias, ya que privilegia las acciones morales en función de sus consecuencias de las mismas, en tanto que estas consecuencias apunten a un bien. Mira, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Hay teorías anteriormente al utilitarismo que ya hablaban sobre el placer y la felicidad. Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles hablaba sobre la teoría eudaimonista, la búsqueda de la felicidad, ese bien supremo, ese bien máximo.
Epicuro hablaba sobre el placer, por ejemplo, placeres naturales necesarios, placeres naturales no necesarios y placeres ni naturales ni necesarios. El hedonismo, recordemos que fundó una escuela, ¿no? Sin embargo, es mejor identificarlo como una teoría que evalúa las acciones según sus consecuencias. El mejor, para delimitar el marco teórico de lo que vendría a ser el utilitarismo, la mejor forma de clasificar el utilitarismo es esto, centrarnos en que evalúa mucho las consecuencias de la acción, ya que ésta privilegia las acciones morales en función de sus consecuencias de las mismas, en tanto que estas consecuencias apunten a un bien. Es la mejor forma de cómo definir el utilitarismo. ¿Sí? Ahora sí, resulta difícil ubicar una cualidad intrínseca a la que apunta la doctrina utilitarista, ya que no mantiene una cualidad única o absoluta fácil de definir. El utilitarismo, en otras palabras, se podría decir que es una especie de doctrina ética, planteamiento ético un poco ambiguo, ¿no? Porque no solamente toma conceptos de otros planteamientos éticos, como Aristóteles, ya te has dado cuenta, de Epicuro, ¿no? Sino que además el utilitarismo muchas veces hay conceptos que son un tanto complicados de definir, no porque sean complejos, ¿no? Porque utiliza conceptos de la vida cotidiana, sino porque, bueno, en ese sentido no apuntan a algo a veces parece fijo y todo ello, ¿no? Pero esos dilemas los vamos a ir respondiendo en el transcurso de ello. Aquí te he puesto un ejemplo, ¿no? Un médico intenta atender al primero más afectado grave. Un utilitarista decide de esa manera, ¿no? El médico que te he puesto es un utilitarista. Decide salvar a las personas más graves, más afectadas, porque así reduce el dolor, reduce el sufrimiento y también salva más vidas. A ver, mira, aquí Williams va a criticar al utilitarismo. ¿Cómo lo va a criticar al utilitarismo? Pues bueno, lo va a criticar en base a argumentos, 4 argumentos en especial. El primero es esto. El utilitarismo primero debemos delimitarlo. Es una, es una corriente filosófica ética de carácter no trascendental. No trascendental. ¿Por qué no trascendental? Porque no apela a dioses, no apela a entidades divinas y además no utiliza conceptos metafísicos. Por ejemplo, si tú lees a Hegel, Hegel te va a hablar sobre el concepto de eticidad. La eticidad es un concepto metafísico, abstracto, de que embarca dentro del ámbito de la filosofía hegeliana. Por ejemplo, si tú lees a Heidegger, Heidegger te va a hablar del Dasein dentro de su vida moral, el Dasein. Son conceptos metafísicos, ¿no? Metafísicos trascendentales. Y en cambio el utilitarismo no, apela a conceptos naturalistas, conceptos de la vida humana, evalúa los fenómenos de la vida humana como tal para evaluar las acciones morales. En segundo lugar, el bien que apunta el utilitarismo es la felicidad, por ello parece menos complicado que otras teorías éticas. ¿Por qué? Porque la felicidad es un concepto que lo entienden la mayoría de personas, pero hay un problema, es ambiguo. ¿Por qué? Porque no todos entienden la felicidad de la misma manera. Algunos pueden priorizar la felicidad desde el punto de vista material, otros pueden priorizar la felicidad desde el punto de vista espiritual. No todos entendemos la felicidad desde la misma manera. El cálculo empírico. Ah, ya, mira, aquí hay una crítica bien interesante. Cuando te acuerdas que te decía que muchas veces los utilitaristas son consecuencialistas, intentan hacer cálculos en su mente para intentar beneficiar a la mayor cantidad de población posible, buscan el bien general, el bien común. En otras palabras, hacen cálculos cuantificables en su mente. ¿Cómo puedo beneficiar a la mayoría y cómo puedo causar menos dolor a la minoría? Ah, ya. Además, además, estos cálculos que hacen los utilitaristas de las consecuencias nunca es un cálculo exacto, nunca es un cálculo prolijo, dice Williams, sino que es un cálculo que está infestado por prejuicios, por sesgos, por incertidumbres, por preferencia, ¿no? ¿Qué tal si un doctor, por ejemplo, dice, ¿a quién salvo? ¿Salvo a 15 personas de tez blanca o salvo a 10 personas de tez negra? Y el doctor, si tiene sesgos, va a decir salvo a los de piel blanca, ¿no? Y además también porque es un utilitarista va a beneficiar a la mayoría. O sea, siempre hay sesgos, hay prejuicios, ¿no? Con los que nosotros actuamos en nuestra vida. Y el utilitarismo también actúa bajo prejuicios y sesgos. De modo que hay una especie de incertidumbre, ¿no? Además, también el utilitarismo resulta atractivo para casos de gestión pública, para el caso de políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas que utilizan muchas veces intentan beneficiar a las mayorías, a la mayor cantidad de población posible. Ah, ya. Por ello que el utilitarismo es una cuestión práctica. Se utiliza bastante, ¿no? En el ámbito en el ámbito estatal. Ejemplo, mira, una ciudad con pasado arqueológico rutilante, pero sumida en la pobreza, debe elegir optar por carreras que beneficien a aquella ciudad. Mira, aquí qué te está diciendo. Imagínate que tenemos una ciudad en la cual tiene un rico pasado arqueológico, tiene muchas ruinas por descubrir.
pero como esas carreras sabe que no van a rendir en el mercado, y como no van a rendir en el mercado las carreras de arqueología, historia, que se debería invertir esa ciudad, sociología, etcétera, como sabe que no van a rendir en el mercado, decide invertir esa ciudad en carreras como administración, contabilidad, ingenierías, porque esas carreras sí rinden en el mercado, y esas carreras sí van a poder beneficiar a la mayoría, y van a sacar la mayor cantidad de personas de la pobreza. Un utilitarista piensa mucho en ello. Además, una crítica que le hace Williams a los utilitaristas es que no hay resultados íntegramente positivos ni negativos. Siempre terminamos perjudicando a alguien. Por más que intentes no perjudicar a alguien, el utilitarista termina perjudicando moralmente a alguien. Y eso también es una acción en el fondo que se puede catalogar como una mala acción, pues, una acción incorrecta. Por eso que dice que no hay resultados íntegramente positivos ni negativos. Cuarto aspecto. Según Williams, el utilitarismo ofrece una moneda de... Ah, ya mira, aquí lo va a criticar el utilitarismo de una forma muy bonita. ¿Por qué? Aquí va a ser la analogía de la moneda, la analogía de la moneda. ¿En qué consiste? Así como la moneda sirve como una especie de medio de intercambio, lo mismo, los utilitaristas se centran mucho en apuntar a la felicidad, al bien. Y esa es la moneda de intercambio dentro de la moral del utilitarista, dice Williams. A ver, te leo aquí la PPT. El utilitarismo ofrece una moneda de intercambio de los diversos intereses de los agentes y colectividades, a saber, de la consecución de la felicidad. Así como el dinero sirve para comparar el valor de distintas cosas, la felicidad serviría para evaluar qué acción es mejor moralmente. Recuerda que Williams al comienzo te dije que era un filósofo antirreduccionista. Dice que los utilitaristas actúan como una especie de moneda, lo ven a la felicidad. De modo que aquello que apuntan es beneficiar a la mayor cantidad de individuos para generarles la mayor cantidad de felicidad posible. Todo lo calculan en base a la felicidad. Y eso es reducir la moral a una cuestión muy reduccionista. Por ello, Williams dice que esta teoría termina reduciendo muchos aspectos de la vida humana únicamente a ese criterio de la felicidad. Otra cuestión por la cual Williams critica el utilitarismo. Williams critica el utilitarismo que termina reduciendo los valores humanos a dinero o a cálculos cuantificables, de coste-beneficio. O sea, no existen valores incomparables, porque todo se transforma en algo calculable. De modo que el utilitarismo es una cuestión que estuviera muy ligada, es una teoría moral que estaría muy ligada a las cuestiones del sistema capitalista que tenemos hoy en día. Mira, el cálculo utilitarista es difícil porque nunca conocemos todas las consecuencias futuras de nuestra acción. Lo que te dije hace un instante, el utilitarista no es dueño del futuro, y como no es dueño del futuro, no puede prever absolutamente todas las consecuencias de su acción. No puede preverlas, no puede anticiparlas. Esa es una crítica que le realiza Williams, porque la información que tenemos siempre es incierta y parcial. En base a ello, mira, aquí vamos a hablar sobre el utilitarismo de reglas. ¿Te acuerdas que te comenté que había tipos de utilitarismo? Ya, acá hay un tipo de utilitarismo, el utilitarismo de reglas. El utilitarismo de reglas consiste en buscar reglas generales para que se puedan aplicar para el ámbito de nuestra vida cotidiana. Pero el problema es que estas reglas generales no se pueden aplicar a ámbitos particulares. Por ello que Williams va a hacer una crítica al utilitarismo de reglas. Mira, ¿qué dice? Una, es imposible prever todas las consecuencias hipotéticas. En otras palabras, la misma crítica de que es un instante, no es imposible, el utilitarista no es dueño del futuro, no puede conocer prácticamente en qué va a desencadenar absolutamente toda la consecuencia de su acción. Y dos, las reglas muchas veces fallan en casos particulares. Mientras más general sea la regla, más situaciones aparecen donde en el cálculo concreto había otros resultados. Ejemplo, mira, la regla siempre dice la verdad, puede ser útil en general, pero si una persona violenta pregunta dónde está alguien para hacerle daño, según la regla de la utilidad de reglas, del utilitarismo de reglas, tú deberías decir la verdad, pero con ello estarías perjudicando a alguien. Por ello, el utilitarismo de reglas no siempre se aplica para los casos particulares. Ah, ya. Ese es el utilitarismo. Pasemos a la última PPT, que es Robert Nozick. ¿Hasta ahí alguna duda con Williams? ¿O todo claro? Perfecto. Pasemos a la última PPT ya para ir culminando. A ver. ¿Qué dice aquí? Mira. Nozick nos invita a recordar el desafío de Glaucón. ¿Quién es Glaucón? Un personaje que se encuentra en el diálogo de la República de Platón, en el capítulo 2, o mejor dicho, en el libro 2, porque Platón divide la República en 10 libros, en otras palabras, en 10 capítulos. En el libro 2, allí introduce este personaje Glaucón, ¿no?
Y Glaucón va a plantear un dilema muy bonito. Muestra que ser moral es mejor para ser propio agente, aparte de sus consecuencias externas. O sea, ser moral dice de quién eres como persona racional y autónoma. Voy a explicar esto, así sencillo. Mira, ¿por qué este autor llamado Robert Nozick? Robert Nozick, ¿en qué libro explica esto? Lo explica en este libro aquí, Explicaciones Filosóficas. En ese libro explica Robert Nozick lo que te voy a comentar aquí. En ese libro de Explicaciones Filosóficas aborda varios problemas. Uno de los problemas que aborda es sobre ética y moral. Pero aborda este dilema. Glaucón plantea un dilema bien interesante a Sócrates. No sé si te ha pasado algún momento, pero tú has actuado moralmente correcto, pero las consecuencias después de tu acción han sido pésimas. O sea, en otras palabras, tú has decidido actuar de manera moral, pero las consecuencias han sido negativas, las consecuencias han sido desastrosas. ¿O has visto en algún momento gente o personas que intenten actuar de manera correcta, de manera moral, pero le ha ido mal, le ha ido muy mal en la vida? Y a aquellas personas que muchas veces se las dan de vivos, son inmorales, les va bien en la vida. Ese es un poco el dilema que va a plantear Glaucón. Ese es un poco el dilema que va a plantear Glaucón. Y Sócrates lo va a intentar responder. Mira, el objetivo principal es señalar que realizar acciones morales y ser ético es de por sí valioso más allá de los beneficios que podamos alcanzar. Nozick, Robert Nozick va a intentar demostrar, que ser moral es más valioso y va más allá de todos los beneficios o consecuencias que podamos alcanzar a partir de ello. En otras palabras, va a intentar demostrar que la moralidad es mucho mejor que la inmoralidad. Eso va a ser Nozick. Mira lo que dice. Para aislar esas consecuencias. Este es el dilema de Glaucón. Glaucón le pone este dilema a Sócrates en el diálogo de la República. Glaucón imagina un anillo que hace a alguien invisible. Con este anillo es capaz de actuar inmoralmente sin pena externa. Puede robar, asesinar y violar sin ser descubierto ni que se le castigue. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo aquí? Glaucón le dice a Sócrates, imagínate Sócrates que yo tengo un anillo invisible. Con este anillo invisible prácticamente puedo robar, hurtar, violar, hacer todo tipo de atrocidades sin ser descubierto. Y además, mira, Glaucón va a agudizar ese asunto. Ese hombre que está cometiendo todo ese tipo de atrocidades es inmoral. Pero además de que es inmoral, ese hombre tiene la reputación de ser moral. O sea, por más que comete todo ese tipo de atrocidades y como nadie lo sabe, ese hombre tiene la reputación de ser moral. Y muchas veces se le honra, se le alaba y se le elogia como persona. Le dice, caramba, todos quieren ser su amigo, todos se llevan bien con esa persona, etc. Mientras que la persona moral se le atribuye, se le tiene como concepto, a la persona moral muchas veces se le tiene como concepto como si fuera una persona inmoral. Se le rechaza, se le condena, la escupen, la tratan mal, le hacen bullying, lo desprecian, etc. Y Glaucón le dice algo muy interesante a Sócrates. Le dice a Sócrates, Sócrates, demuéstrame tú que ser una persona ser una persona moral es mejor que ser una persona inmoral. Sócrates, demuéstrame que a pesar de ello, la segunda persona moral está mejor que la inmoral, que tiene una mejor vida, pues. Que estaríamos siendo mejor que la segunda persona que la primera. Imagínate, ¿qué responde Sócrates ahí? Desde los tiempos de Sócrates, los filósofos morales han intentado mostrar que actuar moralmente va en nuestro propio interés racional y que la persona moral será más feliz. ¿De qué manera entonces está peor la persona inmoral? Porque en el dilema que yo te he planteado, parecería que la persona inmoral tuviera una mejor vida. Parecería que la persona inmoral le fuera mejor en la vida. Pero hasta ahí nomás va. Parece, según el dilema, parece. Y aquí Nozick va a introducir este interrogante. ¿Cuál es el costo o el coste para la persona inmoral de este comportamiento inmoral? O sea, ¿cuál es su coste como persona? ¿En qué le beneficia? ¿En qué le perjudica? Algunos autores niegan que haya coste alguno para la persona inmoral, pero mantienen que la persona debería comportarse moralmente, incluso cuando no hacerlo no le cuesta nada.
pero para Nozick sí hay un coste del comportamiento moral, es un coste de valor. Te comento, Nozick va a tener mucha influencia de la economía, va a tener mucha influencia de John Locke, padre del liberalismo político, y también va a tener mucha influencia de teorías políticas de su tiempo. En ese sentido, Nozick plantea esto, plantea que la persona inmoral sí tiene un coste, y ese coste que sufre es un coste de valor. De modo que la vida inmoral es una vida menos valiosa que la moral. Esta idea de la teoría del costo de valor lo toma de la economía. Nozick dice que la persona inmoral tiene menos valor como individuo, como persona, en el sentido de que su vida la vive de esa manera. Pero ojo, no está diciendo de que la persona inmoral sea un ente menos valioso que la persona moral, sino que la sanción es una sanción de valor. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo? Que no dice que la persona inmoral es menos que la moral, sino simplemente dice que la persona inmoral es menos valiosa, tiene menos valor como individuo, tiene menos valor como persona, tiene menos valor como persona. Ay. Y como te dije, esto está influenciado por la economía, una teoría general del valor que se aplica a áreas distintas de la moral, como consecuencia de esta teoría. Y aquí Bernard Williams toma, no, disculpa, Robert Nozick toma a Platón. Platón decía esto, Platón decía de que aquellas personas que actúan moralmente tienen un tipo de valor general más alto, un valor como persona más elevado, más alto. Y eso es algo que se refleja en su alma, decía Platón. Una persona que vive con valores, que vive con principios, tiene un alma más ordenada, un alma más bella, un alma más armoniosa. Y no si comparte esa idea, ¿no? Dice que una persona es más hermosa en un sentido moral, es más hermosa. Como que parece que estuviera alegando a la cuestión estética, ¿no? Parece que estuviera alegando a la cuestión estética aquí, no sí, pero bueno. Además, el modo de vida está conectado con el valor humano. ¿Por qué el modo de vida estará conectado con el valor humano? Mira, ¿por qué? No te has percatado, pero muchas veces las cosas que hacemos, las hacemos porque tienen un valor para nosotros. Tienen un valor. Por ejemplo, ¿por qué yo estudio? Porque te gusta lo que estudias, pero ese gustar de lo que estudias tiene un valor para ti. Porque si no, no lo hicieras, pues. Porque si no, no lo hicieras. Todas las cosas que hacemos tienen un valor para nosotros. Esa idea de valor es muy aristotélica. Por ello, lo que nos mueve a actuar moralmente es que buscamos no solamente valor a lo que hacemos, sino le buscamos valor a nuestras vidas. Y si concretamos ese valor, vamos a poder alcanzar la excelencia. Pero ese camino solamente debe ir acompañado por medio de virtudes, como decía Aristóteles. Una vida virtuosa es una vida que realmente vale la pena ser vivida. Parafraseando también un poco a Sócrates, ¿no? De ahí, no sé si se hace esta pregunta: ¿cuál es el mejor tipo de vida o mejor manera de vivir? Hacer primaria esta pregunta es dar por hecho que lo que debería tener es el tipo de vida más larga, más valiosa a lo largo del tiempo. Lo que queremos, en tanto, es ser el mejor tipo de persona y tener el mejor tipo de vida. En otras palabras, el individuo no solamente quiere tener valor con las cosas que hace, sino quiere tener el mejor tipo de vida, que su vida sea la más valiosa. Queremos tener el tipo de vida más valioso, queremos que el valor esté presente. Ah, ya mira, aquí hace una acotación muy interesante Nozick. Nozick dice que no solamente queremos tener al valor, sino queremos sentirnos valiosos. Por ello es que hacemos lo que hacemos. Por ello es que actuamos como actuamos, porque queremos sentirnos valiosos. Y aquí viene la fórmula de Nozick. Mira, esta es la fórmula de Nozick. Nozick dice esto: si yo no fuera el tipo de persona más valiosa, no tendría el tipo de vida más valiosa. Y si fuera el tipo de vida más valioso, tendría que ser el tipo de persona más valiosa. Ah, ya. Esa es la fórmula de Nozick. Una vez más, si yo no fuera el tipo de persona más valiosa, no tendría el tipo de vida más valiosa. Pero si yo tuviera el tipo de vida más valiosa, sería el tipo de persona más valiosa. O tendría que ser el tipo de persona más valiosa. William dice, bueno, Robert Nozick dice algo muy interesante. La persona o el yo, su existencia es valiosa, pero el valor no es una posesión, una propiedad, no es algo que quiere tener. El individuo mismo quiere sentirse valioso. Lo que más desea, su mayor recompensa, no es que el yo simplemente tenga valor, sino que sea valor, que se sienta valor. Ya no se trata de hacer, sino de ser, de sentirse. ¿Hasta ahí alguna duda para pasar a las conclusiones finales? ¿O todo claro? Todo claro, sí, perfecto.
Vamos con lo último. Semejanzas entre Nozick y William. Tanto Nozick como William, semejanzas, ambos critican al utilitarismo, ambos defienden la importancia del individuo porque creen que la vida del individuo es más rica, más compleja que simplemente una teoría. Rechazan sacrificar a las personas por el bien general. Ya te has dado cuenta que critican mucho la idea de el bienestarismo, del utilitarismo. Diferencias, en el caso de Nozick, su ética está basada en derechos individuales. En el caso de Williams, su ética es una basada en la integridad y la experiencia humana. En el caso de Nozick, plantea mucho la influencia de Kant. En el caso de Williams, tiene influencia aristotélica y nietzscheana. En el caso de Nozick, cree en principios morales más universales. En cambio, Bernard Williams desconfía de los principios morales universales. ¿Por qué? Porque creen que eso puede abstraernos de nuestra vida moral humana concreta. Mientras que Nozick prioriza mucho la libertad individual y el estado mínimo. Eso se le conoce como minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? El minimalismo es esa visión que plantea de que el Estado debe intervenir lo más mínimo en nuestras vidas posibles. Mientras menos pueden intervenir el Estado en nuestras vidas, mejores. Eso plantea Nozick. En cambio, Williams prioriza la autenticidad y los conflictos morales reales. En cambio, Nozick se centra mucho más en una filosofía política y normativa. Williams se aproxima más al ámbito psicológico. Nota, para Nozick, la moral es respetar los derechos y la libertad individual. En cambio, para Williams, la moral debe de respetar la identidad, la integridad y complejidad humana. Eso sería todo. Listo, señor Luque.